Miguel Guerrero, tenemos en el país una situación que data de hace mucho tiempo, de hace muchos años. Reiteradamente se toca en este programa ese tema con, con algunos invitados que vienen. Es el exceso de ilegales haitianos que mencionaste de manera soslayada en un momento de tu conversación en el primer segmento. Tu opinión al respecto. Bueno, yo he dicho repetidamente en todos los medios en que yo tomo participación, en mi columna, en las redes, yo he dicho de que la inmigración ilegal haitiana, no la inmigración per se, sino la inmigración ilegal haitiana, ha desbordado desde hace mucho tiempo la capacidad nacional para absorberla, sin dañarse a sí mismo. Y como es una eh, inmigración de niveles económicos muy bajos, no quiero hacer referencia social, ¿no? Porque no quiero en eso, porque todos somos iguales a fin de cuentas. Esa inmigración ilegal ha venido desplazando mano de obra laboral dominicano ya prácticamente en todo el espectro de la economía dominicana, en la industria de la construcción, en la ganadería, en la agricultura, en el motoconcho, en la venta de fritura en la calle y de todo eso. Y además ha llegado a un nivel poblacional que realmente tiene ya una incidencia muy negativa en los aspectos fundamentales de la cultura dominicana. Y cuando yo hablo de la cultura no me refiero solo al gagá y al vudú y ese tipo de cosas, sino al comportamiento de la gente frente a la ley y frente a los demás, a la sociedad, ¿no? Vemos, por ejemplo, que esos haitianos, que no muchos de esos haitianos, defecando en la calle, orinando en la calle, cosas que no hace un dominicano. Y no hace un dominicano porque su cultura no se lo permite. Para ellos, yo supongo que el haitiano que defeca en la calle, porque tiene deseo de hacerlo, no lo hace pensando que está a lo mejor ofendiendo a un dominicano, sino porque en su país eso se hace. Un ejemplo, yo no estoy diciendo que, yo no quiero generalizar en eso, pero eso hemos tenido muchos ejemplos de cosas como esa a diario en el país. Entonces, a mí me preocupa el hecho que somos dos países que cargamos con un legajo inmenso de agravios históricos, que algún momento dado, por lo que yo veo, puede provocar un conflicto social. Y cuando el conflicto se da en territorio de nadie, en fronteras, no se convierte, es una guerra entre dos contrincantes. Cuando se da en el territorio de uno y compitan las dos, ya estamos hablando de una guerra civil, una guerra fratricida, ¿no? Donde, porque en una frontera, en un campo de batalla, están las personas preparadas para ese escenario. Cuando se dan en las calles, es todo el mundo. Y las guerras civiles suelen ser más cruentas que la guerra entre naciones. Porque son guerras, en la acera de enfrente hay un primo y en la acera del otro lado hay un hermano. Y quizás la hija de tu padre está en un lado, en un vecindario, y el hermano de esa muchacha está en el otro. Ocurrió en España y ocurrió aquí en la República Dominicana, que nosotros tuvimos una mini guerra, una mini guerra civil en comparación con lo que se llama realmente una guerra civil, como la Guerra Civil Española, por ejemplo, donde murieron o más de un millón, mal contado, de españoles, y donde el hecho de tú ser republicano era una razón suficiente para que un falangista te matara en las circunstancias en que te encontrara, y viceversa, ¿no? Entonces, yo tengo mucho temor de que ese crecimiento de la población
va a llegar un momento en que son tantos que van a ser una minoría con derechos. Y de hecho ya, por ejemplo, hay grupos, ONGs y grupos y dirigentes políticos dominicanos, sacerdotes y líderes nacionales que abogan por eso y entienden que la sola permanencia de esas personas en la República Dominicana le da un derecho que la Constitución y las leyes solo le reconocen a ciudadanos dominicanos, ¿no? Conocidos. La sentencia 168-13, no sé, no recuerdo si es 168-13, bueno, del Tribunal Constitucional Dominicano, muy polémica en su momento y que le granjeó al país muchísimos inconvenientes y muchísimas denuncias de racismo y de discriminación en la comunidad internacional, cosas que todavía se escuchan por doquier y que son un estigma para la nación dominicana. Porque para muchas naciones y para muchos grupos en el exterior, la República Dominicana es un apartheid. Un apartheid, el más raro de los apartheid, porque aquí viven millones de personas en situación de irregularidad que no son perseguidos y que tienen trabajo quitados a dominicanos nacionales. Y la Constitución de la República establece, conforme a esa sentencia del Tribunal Constitucional, las condiciones en que se adquiere la nacionalidad dominicana. Es decir, antes de esa sentencia, la nacionalidad se adquiría por ius sanguinis, es decir, por la sangre, y por ius solis, por el nacimiento. Hoy en día es por ius sanguinis, ¿no? Tú tienes que ser hijo de ciudadanos dominicanos, nacido en la República Dominicana. No importa dónde tú nazcas. La Constitución haitiana, según se dice, yo no la conozco, yo sí sé que hubo una vez una Constitución que lo decía, y en la Declaración de Independencia de Haití sí lo dice, pero las constituciones cambian muchas cosas, ¿no? Claro. Decía que haitiano es todo aquel hijo de haitiano, no importa dónde nazcan. Y para ser haitiano hay que ser hijo de haitiano. O adquirirlo por la nacionalidad, por la naturalización. Entonces, aquí hay un problema. De acuerdo con esa sentencia del Tribunal Constitucional, que tiene carácter constitucional, porque la Constitución la adoptó como una ley, como un artículo, como una condición para ser dominicano. Muchos de esos ciudadanos aquí que no han podido conseguir la nacionalidad porque son hijos de haitianos nacidos en territorio dominicano. Y yo sé que con relación a eso se han cometido muchas injusticias, porque yo creo que valdría la pena considerar el hecho de que, porque aquí hay muchos matrimonios mixtos, aquí hay muchos nacionales descendientes de haitianos que son también descendientes de dominicanos, la madre es haitiana y el padre es dominicano, o al revés. Entonces yo creo que esas cosas tienen que revisarse. Yo no soy un experto en la materia, yo no quiero profundizar en eso porque no quiero complicar un tema que ha sido objeto de tanta controversia y que puede ser incluso mal manejado, puede crear más problemas de lo que puede solucionar. Pero la comunidad internacional entiende, y mucha gente aquí entiende, y la iglesia entiende eso también, la iglesia católica me refiero, que los hijos de haitianos ilegales en territorio dominicano son, por el hecho de haber nacido en la República Dominicana, son dominicanos. Pero la Constitución no dice eso. Y el Tribunal Constitucional aclaró y determinó el asunto. Y el Tribunal Constitucional es el guardián de la Constitución dominicana. Y esa es la última palabra en materia constitucional. Es el que decide lo que está dentro de la Constitución, lo que riñe o no con el texto constitucional. Esa es una discusión que todavía no ha acabado y que yo creo que no debemos rehuir. Y muro de contención ante esa situación que has desarrollado con mucho comedimiento y mucha sensatez y claridad y hasta su aspecto legal. El muro de contención para que esta situación continúe increciendo, porque es lo que ha hecho durante los años, lustros, décadas, crecer,
¿cuál sucede el crecimiento de algo de manera normal sin ningún tipo de oposición? Mira, el gobierno dominicano dice que ha sido injustamente analizado o criticado, pero la verdad es que el gobierno dominicano ha sido muy débil con las presiones internacionales en lo que tiene que ver con la inmigración. Y en más de una oportunidad ha intentado encubrir la formación de campamentos de refugiados en el territorio dominicano bajo otro pretexto. La ley de la protección del tráfico de indocumentados y todo ese tipo de cosas. Y el país no puede aceptar la instalación de campamentos de refugiados. Porque todos los campamentos de refugiados que existen tienen decenas de años. Los palestinos tienen 75 años como refugiados, 3 generaciones de palestinos. ¿Entiendes? Porque ninguno de los países árabes lo quieren también. Pero ellos son culpables de su condición, porque en la resolución de 1947 de Naciones Unidas, cuando los ingleses, el mandato británico, cuando los ingleses decidieron abandonar el mandato británico que tenían en la tierra que se llama Palestina y que fue nombrada así no por los árabes, sino por los romanos, 600 o 700 años antes de que el primer árabe pisara esa tierra, ¿entiendes? Cuando los británicos que habían adquirido el control de esa zona, cuando Turquía perdió la Primera Guerra Mundial y desapareció el Imperio Otomano, que era el que regía toda esa zona, cuando los británicos decidieron abandonar esa zona, las Naciones Unidas, buscando una solución del conflicto entre los árabes y los judíos que vivían ahí en esa zona, decidió aprobar una resolución aprobado por todos los países de Naciones Unidas, con la sola excepción de la India, de Cuba y de 2 o 3 países más, porque incluso hasta la Unión Soviética votó a favor. Es decir, crear 2 estados, un estado judío y un estado árabe para los palestinos. Bueno, los judíos, los británicos abandonaron, mientras los británicos estaban abandonando el mandato británico el 14 de mayo de 1948, al año siguiente, los judíos estaban reunidos en el Museo de Tel Aviv formando su estado. Pero en lugar de los árabes de apoyar a los palestinos para formar su propio estado, en una extensión de terreno 3 veces mayor que la que le habían dado a los judíos, ¿entiendes? Entonces dijeron, en vez de apoyar eso y hoy Palestina, los palestinos tuvieran probablemente, porque son muy inteligentes y son creativos también, pudieran tener un país tan próspero como Israel, viviendo armónicamente uno del lado de otro con su propio país. Porque a los palestinos no les interesa, lo han dicho 1000 veces, ya han dicho, a nosotros no nos interesa un Estado palestino, nosotros queremos ahora hay una frase en inglés muy fácil, from the river to the sea, es decir, desde el río hasta el mar, es decir, desde el río Jordán hasta el Mediterráneo, es decir, la desaparición total del pueblo judío y la muerte de todos los judíos. Una situación irreversible en el criterio de entonces, ellos. no le interesa crear un Estado palestino. ¿Y qué han hecho ahora cuando los judíos reaccionaron iracundos con lo que hicieron los palestinos? Porque eso fue una provocación, sabiendo que los judíos iban a reaccionar de esa manera porque no tenían otra opción. Porque tenían que vivir entonces a expensas de otro 7 de octubre durante toda su vida. Tenían que dar una lección. Eso no se nos puede hacer a nosotros. Porque nosotros, dijo una vez Golda Meir, entre vivir o entre morir y que tengan compasión sobre nosotros y vivir y que nos sigan despreciando, nosotros preferimos lo último. Desde luego. Desde luego, ¿entiendes? Y ella dijo una frase célebre, no habrá paz en Palestina, es decir, en la tierra de los judíos y de los árabes, esa tierra donde ellos viven, mientras las madres palestinas, las madres árabes, no aprendan a amar a sus hijos tanto como odian a los judíos. ¿Entiendes? Porque todavía una madre se vanagloria y se siente orgullosa de rodear a su hijo con un cinturón de explosivos y que se haga estallar solo que con su muerte mate a otro judío. ¿Entiendes? Entonces,
Eso es una mentalidad muy difícil. Y entonces cuando tú ves ahora las gráficas de ahora, te das cuenta que ese es un problema que no va a terminar por ahora, porque tú ves a los niños vestidos de militares con armas de masa, aprendiendo a tirar y diciendo hay que matar judíos, hay que matar judíos. Y en cuanto a nosotros, el problema interno, El problema ¿termina interno, por ahora? Bueno, el problema interno quería decir Ajá. eso, que quería hacer esta Sí, comparación. claro, claro, muy válido. Porque va a llegar un momento en que los haitianos se sentirán con derechos. Y cuando reclamen esos derechos, ahí puede venir un encontronazo. Yo espero que eso no ocurra. Ahora, ¿cómo va a ocurrir? Bueno, hay que detener el flujo de haitianos ilegales en la República Dominicana y hay que limitar. El país tiene que tomar una decisión y debió tomarla hace mucho tiempo. Y todos los gobiernos que hemos tenido faltaron a esa responsabilidad. ¿Cuál? El país debió hace mucho tiempo planificar como hacen todos los países del mundo. ¿Cuántos inmigrantes necesitamos para llenar las necesidades de la economía dominicana? Miguel, ¿y qué cosa nosotros No, fundamental planificamos aquí en República No, Dominicana? exactamente. Entonces, cuando tú dices, ¿cuánto necesitamos, verdad? ¿Cuánto necesitamos y qué tipo de migración necesitamos, no? Porque la inmigración haitiana no aporta mucho a la economía dominicana, solo los resultados de la mano de obra. Bueno, produce riqueza. Pero la inmigración ilegal haitiana, en la proporción en que llega y sigue aumentando, es una importación neta de pobreza que agrava la pobreza nuestra, ¿entiendes? Porque la capacidad dominicana no es para educar a 11 millones de dominicanos, ni darle salud a 11 millones de dominicanos, y a esos 11 millones de dominicanos, ni de crear empleo para 11 millones de dominicanos, alimentar a 11 millones de dominicanos, y a todos esos 11 millones de dominicanos, alimentar, educar y darle salud y oportunidad de trabajo a 11 millones de haitianos, porque la economía no nos permite hacer eso. Además, somos dos pueblos totalmente diferentes. Es como tú ligar el agua con el aceite. Tenemos lengua diferente inclusive. Cultura diferente, religión diferente, idioma diferente, concepto de la vida diferente. Hay una frase que en los últimos 3, 4 años es muy usual escuchar porque la dice el presidente de la República. El problema haitiano no se resuelve en Dominicana, no lo resolvemos nosotros, no lo resolvemos nosotros. Sí, él ha dicho eso. Ahora, muy bien, y el problema de nosotros con la inmigración haitiana, ¿quién lo resuelve? ¿Dónde se resuelve? ¿Cómo se resuelve? Pero él quiere decir eso. No, yo digo lo de la frase, que Sí, estoy sí, de claro. acuerdo, estoy totalmente de pero, acuerdo. A eso iba. Ajá. Pero eso no, él no le hace honor a su frase. Bueno, Porque- es un reclamo que él hace. No, él no le hace honor a su clase y te voy a decir por Bueno, qué. ok, explica. Porque cuando él dice que no hay solución dominicana al problema haitiano, él está dando solución parcial a problemas haitianos Aquí adentro. aquí adentro, con la parturienta, dedicando el 20% según los médicos y según estadísticas oficiales. Cerca del 20% del presupuesto de salud pública va para atender a las parturientas. Y cada parturienta haitiana que viene aquí a parir a sus hijos en condiciones de higiene y de salud que no puede encontrar en Haití, le quitan una cama a una parturienta dominicana. Pero también él está resolviendo parcialmente el problema de la educación a los haitianos. ¿Cierto? Porque ha desplazado a niños dominicanos de la escuela para darle cabida a niños ilegales haitianos aquí en la República Dominicana. Así que él no le hace honor completa a su frase. Muy bien. Entonces, nosotros si hacemos una proyección, y mencionaba la palabra que va en crecimiento esta situación, esa situación está por encima del mismo presidente, por encima de las autoridades, porque es un problema de todos como país. Entonces, tú que eres tan conocedor y tan tratador de este tema, ¿has visto en algún momento alguna posibilidad que tomando alguna decisión o decisiones puede empezar, la usé también ese término en el primer segmento, a revertirse si aplicamos algunas medidas o decisiones a esa situación? Bueno, el problema llegó a un nivel fuera de nuestro control ya.
Porque yo te decía que lo que debió haber hecho el país es decir cuántos inmigrantes necesitamos. No se hizo, Miguel. Bueno, sí, exactamente. Entonces ahora hay un problema. ¿Y de dónde quisiéramos tener? ¿Cuántos de esos inmigrantes deben ser trabajadores de la industria? ¿Cuántos para la agricultura? ¿Cuántos científicos necesitamos? ¿Cuántos maestros necesitamos? ¿Cuántos maestros de francés necesitamos? ¿Cuántos maestros de inglés necesitamos? Que no lo producimos, entonces vamos a traerle. Ese es el tipo de inmigración que el país debió planificar. ¿Y cuánto? Y todos los demás están de más. ¿Entiendes? Ahora, ¿cómo tú salvas eso? Ahora el gobierno se ha mostrado incapaz, por ejemplo, de contener el flujo de inmigración y mucho más todavía de reducir los que ya están aquí. Eso es un problema serio. Es un problema serio el que tenemos y no podemos aceptar la condición de refugiado. Te voy a decir por qué. Porque de acuerdo con la Convención Internacional de Refugiados, un refugiado no puede ser devuelto a su país. Y si el país se aprobaba eso, cualquier persona que llegara a la frontera dominicana y dice, yo vengo de tal sitio, yo corro peligro en mi país, usted está obligado por la Convención Internacional a aceptarme como refugiado. Y al aceptarme como refugiado, yo estoy obligado como nación a darte casa, a darte trabajo, a cuidar de tus hijos, a darte seguridad social, a darte todo, y no te puedo devolver nunca a tu país mientras tu vida corra peligro. ¿Entiendes? Entonces eso es una trampa. Es una trampa que en el país no puede caer. Y yo creo que ¿Tenemos ese riesgo? Bueno, el riesgo depende de que si la voluntad de un gobierno dice, no, yo estoy, pero yo no puedo hacer eso porque... Escuchamos que se dice que no. Bueno, pero se dice que no, pero siguen entrando haitianos. Y hablamos de que de muchos voceros del gobierno dominicano parecen inclinados. Eso no quiere decir que el presidente lo sea, pero parecen inclinados por lo que se escucha y por lo que se lee. Parecen inclinados a suavizar esa condición. Y el primer refugiado que aceptemos, vendrán todos los otros refugiados que quieran venir, porque todo haitiano que viva hoy probablemente en Haití corre peligro su vida. Sí. Corre peligro su vida. Eso es una realidad. Miguel, las elecciones son el 19 de mayo, cerquita en el tiempo. ¿Variará algo dependiendo del resultado de quien resulte ganador? Si es el presidente que continúa, si es otro candidato que surge. En los políticos nuestros que tenemos con posibilidades de ser presidente el 19 de mayo, ¿surge algo distinto cuando haya esa elección y escojamos el nuevo presidente? Mira, todas las encuestas dicen, yo no sé si realmente se corresponde con la realidad, pero todas las encuestas apuntan a que el presidente Abinader es el favorito para ganar las elecciones. Yo no estoy muy seguro de eso, pero yo tampoco puedo decir que las encuestas están equivocadas. La encuesta la sabremos el 19 de mayo. Ahora, yo creo que la oposición está jugando a una segunda vuelta. Una segunda vuelta que probablemente no se dé porque el gobierno está jugando a una primera vuelta. Y si vimos lo que hizo el gobierno en febrero en las municipales, ¿qué no sería capaz de hacer para ganar en primera vuelta frente a la posibilidad de que finalmente la oposición se una en una segunda vuelta? Y es muy difícil que un gobierno que no gane en primera vuelta gane en segunda vuelta. ¿Entiendes? Entonces, por eso yo digo que jugar a una segunda vuelta es un error de la oposición cuando el gobierno está jugando a una primera vuelta. Muy interesante, muy a lo Miguel Guerrero. Gracias por tus apreciaciones siempre muy tuyas y que muchas gentes las respetamos, esas opiniones tuyas. Gracias, Miguel, por estar aquí. No, gracias. Me siento muy bien cuando estoy contigo. Sabes que yo tengo una gran admiración por tu trabajo y sé que tú haces un periodismo de mucha altura y de mucha responsabilidad. Muy amable con esas palabras. Miguel Guerrero ha estado con nosotros en La Hora con Gregory. Hasta la próxima.